Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a la última charla de este ciclo de sesiones que organizó la Federación Uruguaya de Ajedrez. Buenas tardes, Martín. Eh, Hoy va a ser un poco distinto, o sea, no buenas tardes, Sol. Nos quedaban algunas cosas para ver dentro del final de Torres con peones en el mismo flanco. Pero quiero ver alguna cosita más con ustedes, ya que es la última clase, quiero aprovechar para darles un par de ideas más. Nosotros hemos visto con bastante profundidad, bastante exhaustivamente, el final de Torres en que un bando tiene un peón de más y están todos los peones en el mismo flanco. Y el último final que vamos a ver de esa temática es esa posición que ustedes tienen en la pantalla. Le voy a pedir especialmente en la charla de hoy que no se fijen en el cuadro de la derecha donde están las jugadas. Lamentablemente, como yo tengo una computadora Mac, no tengo la posibilidad de tener la Chessbase. La Chessbase no funciona en el ámbito de la Mac. Que ustedes saben que la modalidad de Chessbase se puede poner una modalidad que se llama entrenamiento y entonces ahí no se ven las jugadas. Acá como son unos estudios del Lichess se ven, pero si ustedes no la miran va a servir mejor para las preguntas que les quiero hacer. No sé si mañana hay campeonato en Lichess, Sol, no te sabría informar. Buenas noches, Nicolás. Eh, ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Están viendo bien la pantalla? Perfecto. La posición que ustedes tienen en el diagrama es una posición que se dio hace muy poquitos días. Una partida de Anish Giri con Grishuk en uno de estos torneos que está organizando Carlsen, que son online. Se jugó el 28 de junio, así que prácticamente más fresquita no puede ser. Y tiene relación con el tema que hemos estado viendo ahora. Esta posición fue torre A7. Sol dice que no ve a nadie, no sé, mientras me veas a mí y veas el diagrama, no hay problema. Torre A7 de primer jugada, fíjense que está en un final que parece igualado, ¿no? Es decir, es un final de torre y caballo por bando, están igual en el número de peones. Las negras, uno podría decir, tienen una leve ventaja porque el peón dama está aislado, está atacado por las dos piezas del negro, lo cual obliga a las dos piezas del blanco a defenderlo. Pero ustedes saben que normalmente una sola debilidad no alcanza para ganar una partida, hay que crear una segunda debilidad. Y la primera jugada de Giri es torre A7, entregando el peón de D4. Con lo cual uno dice, pero ¿qué pasa? Y fíjense que Anish Giri es un jugador que hoy tiene 2.764 puntos de elo. Es un jugador claramente de la elite mundial, llegó a tener 2.798, o sea, para un ser humano el entorno de los 2.800 de elo es un elo astronómico, ¿verdad? No cualquiera en la historia llega a tener ese elo. Y sin embargo, la primera jugada de Giri es torre A7, que pasa de tener un final con una leve de ventaja posicional a un final con peón de menos. ¿A alguien se le ocurre por qué juega torre A7 Giri? ¿Alguien podrá explicar o se le ocurre alguna explicación para que la primera jugada de Giri sea entregar el peón dama? Nicolás Valle dice que no tiene idea.
Nicolás Kulik dice que no tiene jugadas útiles y vio que puede quedar en Subswan. Fíjense que en realidad tiene jugadas útiles, ¿no? Es decir, la torre tiene que defender el peón de D4, pero puede jugar torre B4, torre C4, torre A4. El rey podría intentar rey F1, rey E2, rey D3. Sol dice que no tiene la menor idea. Bueno, yo cuando lo vi, dije, ¿cómo explico esta jugada? ¿Cómo explico que un jugador de 2.764 puntos de elo, su primer jugada sea torre A7? Bueno, la conclusión que llegué es la siguiente. Con torre A7, evidentemente, amenaza caballo E5 atacando F7, o sea que fuerza al negro a tomar el peón. Es decir, que a torre A7 yo creo que la única jugada es capturar el peón y va a entrar en ese final de 4 contra 3 que Giri lo ha estudiado más que nosotros y que nosotros sabemos que es tablas, aunque puede haber alguna dificultad en alguna posición específica, pero él tiene más claro que lo va a empatar. Y porque además hay una particularidad en esta posición, que el peón negro ya está avanzado a H6. Una jugada que Grishuk hizo en la jugada, no sé, 15 de la partida, para evitar un alfil G5, que muestra qué cuidadoso hay que ser con el avance de los peones. Si ustedes lo tienen presente, cuando vimos cómo Piquet le ganó a Kasparov el final de 4 contra 3, el final de Torres, en el mismo flanco, Piquet, que era el que tenía el peón de más, tenía una estructura de peones en lo que sería acá con negras H7, G6, F5, E4, y una torre por la segunda que defendía la base. Acá ya no puede armar esa estructura el conductor de las negras. A mí la otra explicación que se me ocurrió, bueno, en realidad es parte de la misma explicación. Claro, Nicolás Kulik dice que el blanco tiene la posición ideal para el bando defensor, que es en la estructura de peones F2, G3, H4. No, Sol, todavía no moví la torre A7, ya la hago. El otro punto que se me ocurrió es el siguiente. Quizás el negro, si lo dejan, puede jugar rey F6, después G5 y después G4, con lo cual al eliminar la defensa del caballo sobre el peón de D4, el peón de D4 puede caer, pero puede caer en un final de caballos, o puede caer en un final donde se mantengan torre y caballo. Entonces, creo que Giri prefiere jugar el final de torres con peón de menos, pero que él sabe que lo entabla, a jugar un final más complicado, donde tenga peón de menos, pero, pero sea un final de torre y caballo por bando. Entonces, su primer jugada es torre A7, y obviamente Grishuk come el peón. Llegamos al final que hemos estado viendo repetidas veces en estas charlas, y van a ver qué fácil se lo empata Giri a Grishuk. Vamos a simplemente mostrar las jugadas, nos detendremos en algún momento donde sea importante señalar algo, ¿no? Pero si no, pasamos rápidamente. Hay unas jugadas de espera. El procedimiento de atacar la base siempre es importante. Torre H8 es otra jugada importante para señalar. Obliga a jugar H5. Y era lo que yo les decía, que Piquet cuando jugó con Kasparov tenía la estructura de peones H7, G6, F5, E4 y había llegado con el rey a G4. O sea, había hecho una estrategia de entrar con el rey por las casillas, en esa partida eran las casillas negras porque Piquet conducía a las blancas, ¿no? Acá estaríamos hablando de las casillas blancas. Si el rey negro estuviera en G4, el peón en E4, el peón en H7, la torre en D7, sería la posición a la cual había llegado Piquet contra Kasparov, que Kasparov perdió, pero vimos que se podía hacer tablas. Pero con esta estructura particular, el rey negro no tiene forma de llegar a G4. O sea que es un final de 4 contra 3
Si el final de Piquet-Kasparov, donde tenía la estructura más favorable, Kasparov desaprovechó varias chances de empatarlo, este final con esta estructura debería ser más sencillo para el bando defensor de poder empatarlo. Vamos a ver cómo siguió. Después que forzó la debilidad en la estructura, la torre vuelve, siempre los jaques laterales desde el lado largo son favorables, corta el rey para que no pase. Acá obviamente la única forma de pasar el rey es ofreciendo el cambio de torres, que el blanco no puede permitir porque ese final probablemente esté perdido. Pero el negro también tiene que atender que tiene una debilidad en G6. O sea, si juega torre de 5 ahora, le juegan torre a 6 jaque y su rey tiene que estar defendiendo el peón de G6. O sea, la estructura del bando que cuenta con el peón de ventaja no es tan buena. Vamos a ver qué es lo que intenta en esta posición Grishuk, que también es un jugador de elite, ¿no? Bien, el torre de 2, siempre hay que estar atento a esa jugada, amenaza E3 ganando, o sea que sale de la potencial clavada. Claro, el negro regresó, no se ve un plan muy claro para que pueda progresar. De todas formas, siempre es el tipo de posición donde lo pueden torturar un buen rato al blanco, porque el negro puede dar vuelta, ganar tiempo en el reloj. Cada una de esas jugadas que hace le da, le da unos segundos más. Puede intentar un plan, si ese plan no fracasa, intentar otro, pero no se ve realmente acá cómo hacer para progresar. Entonces ahí Grishuk intenta, ya que no puede activarle, bueno, lleva la torre para defender la debilidad de G6, quizás intentar G5. Le da un montón de jaques Giri y lo lleva al rey a una posición pasiva. Es decir, acá le podría estar diciendo, bueno, ¿cuál es tu idea para ganar? ¿No? Y aquí otra jugada buena del blanco. No miren por favor a la derecha. ¿Se les ocurre alguna idea para jugar acá con blancas? Bueno, acá plantean algunas ideas, seguir cortando el rey, hacer una jugada de espera. Eh, probablemente, no sé, se le podría seguir dando jaque al rey hasta que se vaya a H7, y cuando el rey esté en H7, le juego torre A5, perdón, porque ahí cuando juega G5, que es la única idea que parece tener, le como en F5. Sin embargo, acá Giri hace una jugada conceptualmente muy buena. Recuerdan que habíamos dicho que si bien el final 4 contra 3 es tablas, generalmente, pero con dificultades, cuanto más se disminuye el número de peones, más fácil es hacer tablas. 3 contra 2 es más fácil entablarlo, 2 contra 1 es más fácil entablarlo. Y entonces F3, que es una jugada que tiende a eliminar el número de peones, habíamos visto un ejemplo similar en una partida de Carlsen, donde el rival dejó la posibilidad de jugar un F6 que le podría haber dado las tablas. Acá F3, que usted podría decir, bueno, pero le deja un peón pasado, ¿no? Porque ahora el negro no tenía un peón pasado y ahora tiene un peón E pasado. Pregunta Sol si G5 no se podía hacer. ¿En qué momento, Sol? ¿En esta posición o antes?
No sé en qué momento lo planteás. Tú en su momento dijiste G5 o F3 cuando jugaba el blanco, pero es decir, en esta posición. Acá jugaba el blanco, jugó F3. G5 del blanco no existe, existe G4, pero que se estaría colgando un peón, ¿verdad? Entonces la otra jugada que dijiste es la correcta. F3 es la jugada correcta. Les decía que si bien crea un peón pasado para el negro, ese peón va a ser controlado muy rápidamente por el rey y la torre de Giri. No puede colaborar el rey de Grishuk. Y vamos a ver que la partida se va a entablar en forma relativamente fácil. Bueno, acá es muy instructivo cómo pasa a... Bueno, ahí parece que se va a comer el peón. Obviamente Grishuk lo había visto y confiaba en G3, porque ahora a rey por E2 se come el peón de G3. Y pasa a jugar ese final de 2 contra 1, pero Giri le juega, no le come el peón, le juega rey F2. Entonces ahora amenaza a comérselo, pero de torre, y simplemente queda un 2 contra 2. Aún así, Grishuk intentó una idea más, que es, como siempre, el punto más débil de la cadena es la base. Viene a atacar la base. Fíjense que a torre 4 jaque tiene rey H3, ¿verdad? Entonces, así como la base de G3 es la más débil del blanco, la base del negro G6, exactamente, lo estaba diciendo Nicolás, G6 también es débil. Le juega torre G6, claramente no se puede capturar el peón torre por G3 porque torre G6 le ganan la torre. Así que Grishuk da un jaque antes. Y gana un peón, pero Giri ya había analizado que es un peón torre y simplemente no hay forma de que corone. Si el negro intenta rey F2, le jugamos rey F2 y le encerramos el rey con el suyo, y si avanza el peón, o sea, en realidad hace mucho que ya podrían haber dado tablas, ¿no? A veces los jugadores siguen estas cosas como para demostrar lo combativos que son, o para quedar rey contra rey en el tablero, como un símbolo de que lucharon mucho. Acá lo dejó ahogado, tablas, pero me pareció un buen ejemplo porque tenía que ver con la temática de lo que estamos trabajando. Y cómo lo curioso, ¿no? Que en esa posición inicial, es decir, si ustedes no hubieran visto todo lo que vimos de finales de torres con un peón de más en el mismo flanco, y tuvieran esta posición, creo que a ninguno se le ocurriría dejarse el peón de D4 ahí por nada. Vamos a ver ahora algún otro ejemplo, pero vamos a cambiar de tema totalmente. Y vamos a ver algunos finales, dos finales, que son bastante más complicados de entender. Es decir, ustedes están viendo finales exactos, por ejemplo, el final de Philidor con un peón de más, la torre en la tercera, el final de Lucena, el rey cortado, cómo se juegan, cómo se empatan. Pero normalmente en la práctica no tenemos esos finales exactos. O que hay que conocerlos porque muchas veces en el final que tenemos hay que valorar que con determinado cambio de piezas o de peones se pasa a uno de esos finales exactos que ya conocemos. Pero les quería mostrar dos finales que son bastante más complicados que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y la idea básicamente es que no memoricen, obviamente, porque no tiene sentido lo que va a pasar en estos dos finales, sino que les quede claro algunos principios muy importantes de los finales de Torres.
En el año 2005 se jugó en Argentina un mundial de la FIDE. Había habido un cisma en la FIDE, había dos organizaciones, había un intento de unificar, porque por un momento fue infructuoso. La cuestión que parte de todo ese largo proceso fue un mundial que eran 8 jugadores. Los 8 jugadores jugaban todos contra todos a doble ronda. Y el ganador era declarado campeón mundial. El torneo, obviamente, era un torneo muy fuerte. Jugaba Topalov, jugaba Nand, jugaba Leko, jugaba Svidler, Morosevich, Judith Polgar, Kasindanov, una especie de candidatos, ¿sí? Lo que ahora es el torneo de candidatos. Y ese torneo fue ganado por Topalov, pero fue ganado en forma brillante. Es decir, en la primera ronda, Topalov consiguió 6,5 en 7. Es decir, un score que no existe, ¿no? Hacer 6,5 en 7 contra la elite mundial, en un torneo muy parejo, realmente estaba jugando a un nivel superlativo Topalov. Hola, León. Después en la segunda mitad le bastó prácticamente con entablar todas las partidas, ya era indescontable la ventaja que había sacado. Y en ese mundial de San Luis, Topalov jugó un par de finales de torres que son muy interesantes, muy instructivos. Vamos a verlos y después vamos a intentar sacar algunas ideas de esto. Este final, Topalov conduce las piezas negras y enfrenta a Judith Polgar. Y juegan las negras. Otra vez, no se fijen por favor en la tabla de jugadas que está a la derecha y díganme qué jugarían ustedes aquí con negras en esta posición. Sí, Martín, lo que me sugerís está bien, pero no lo ven ustedes, pero tampoco lo veo yo y no lo sé de memoria al final. Acá hay dos sugerencias. Alguien sugiere G4, jaque. Alguien sugiere torre H3, jaque. G4 no parece la mejor jugada. Es decir, primero, si nosotros hacemos una evaluación de la posición, está claro que el negro está mejor, ¿verdad? El negro tiene peón de ventaja, el negro tiene un peón G pasado, y el negro se puede comer un peón, pega un jaque y come el peón de B3, que además como el peón es la base, después que cae el peón de B3, en el menú, para hacer comidos posteriormente, me quedan el peón de A4 y el peón de C4, es decir, me quedan todos los peones de. O sea que jugar torre H3 jaque y comer en B3 es una jugada que se va de la mano. G4 ya no parece tan buena porque fíjate que te deja la torre reducida a su máxima expresión, o sea, tenés la torre en H4 que está apretada contra la banda, cumpliendo la función de defender el peón y no parece la jugada más activa. Sin embargo, Topalov no jugó el torre H3 y comerse el peón. Nicolás Kulik sugiere C6 y B5. Te voy a dar una idea que es, generalmente tenemos que atacar o jugar en el flanco donde estamos mejor. O sea, nuestra ventaja ahora es el peón G pasado. Tendríamos que intentar coronar el peón G pasado. C6 y B5, lo único que hace es debilitar nuestra estructura. O sea, si jugás C6, te pueden jugar torre D1 y D6, que ataca la base de C6. Y
le das contrajuego al rival y no se ve que consigas nada con eso. Topalo hace una jugada muy interesante y fuerte, que es rey F7, pero para ver por qué fuerte rey F7 tenemos que ver qué habrá pensado Topalo para no jugar no jugar torre jaque y comerse el peón. Veamos una posibilidad de lo que hubiera pasado. Torre jaque, rey G4, torre por B3, y acá una jugada muy buena, torre H1. Vamos a ver dos variantes que podrían pasar. Imaginen, ataco ahí, que amenazo a seguir comiendo peones, jaque, rey E8, rey por G5, torre por E4, rey F6. Seguimos una jugada más, ahí amenaza mate, rey acá, rey D7. Fíjense que aunque el negro ganó dos peones y puede comer un tercero, está con problemas serios, porque ese peón rey es muy fuerte y el rey negro no juega nada. Es decir, si sigue el análisis acá, termina en una posición igualada. El rey negro no participa de la lucha, el rey blanco está muy activo, la torre está muy activa y tiene un peón pasado muy fuerte. Lo que decía Martín Rodríguez es mejor es mantener el peón G pasado y dejar sin contrajuego al rival. Fíjense la posición inicial. Teníamos un peón G pasado, parece que las blancas están jugando para dos resultados, o pierden o empatan, no tienen forma de ganar. Y sin embargo, si nosotros nos apresuramos y pensamos en el material, esta otra variante es un poco mejor para el negro. En vez de dejarse que el rey le quede en la primera, juega rey D7 para que su rey vaya a C6. Dense cuenta otra vez que le dimos una cantidad de contrajuego al blanco. El blanco, que tenía una posición pasiva, de pronto pasa a tener un peón rey pasado muy fuerte, su torre muy activa, su rey muy activo. De todas formas, esta posición acá es ventaja del negro, ¿no? Pero tengan en cuenta que en esta posición, si Topalo se hubiera ido a comer el peón, el problema es que la torre del blanco se activa tremendamente, su rey va a llegar a comerse el peón rey de las negras, el rey blanco, perdón, va a llegar a comerse el peón rey de las negras, va a quedar con un peón rey pasado, y la posición es peligrosa, y es difícil calcular todo, ¿no? Pero la idea básica que quiero que tengan presente, que es que en los finales de torres, el punto fundamental es la actividad de la torre y eventualmente del rey. Es decir, si nosotros tenemos un peón de más, póngale como en la posición inicial. Si nosotros acá jugamos G4, o acá, no sé. Miren esa torre del negro. La torre está ahí esclavizada para defender el peón G, juega muy poco esa torre, es una torre muy poco activa. Fíjense la torre del blanco. La torre del blanco no está cumpliendo una función defensiva, no entra por ningún lado, no tiene actividad. En cambio, si las negras se van a comer el peón en esta variante que acabamos de ver, fíjense cómo la torre se activa y de pronto entrando en H7 lo corta al rey, lo deja en la primera, el rey negro lo deja sin actividad, su rey entra. Es mucho más importante en los finales de torres la actividad que el material. Es decir, si ustedes tienen una torre que está pasiva en un final de torres, hay grandes chances de que vayan a perder. Es mejor entregar un peón y que la torre juegue a
tener igualdad de peones, pero que la torre del otro esté muy activa y nuestra torre esté pasiva. Esa es la principal conclusión que quiero que saquen de estos dos finales que vamos a ver. ¿Cómo importan en los finales más complejos de torres y peones la actividad de las piezas? Si se quedan con eso, este final tarde o temprano se lo van a olvidar, pero el concepto lo va a hacer jugar mucho mejor esos finales. Dicho visto desde el otro lado, tenemos que, en lo posible, evitar que nuestro rival consiga toda esa actividad. Por eso es que Topalov, su primer jugada no es ir a comerse el peón, es jugar rey F7. Es decir, el concepto es, el material viene después. Y acá, obviamente, Judith juega torre D1. La jugada rey F7 del negro es porque quiere venir con su rey a apoyar el peón G. Y bueno, Judith le recuerda, bueno, mira que tenés, tus cadenas de peones tienen puntos débiles. C7 es débil, y si cae C7, B6 es débil. E6 es débil, bueno, yo voy a activar mi torre. Vos querés venir con el rey, vení, pero mirá que mi torre entra también. Y entonces acá se ve clara la idea de Topalov, que juega rey G7, es decir, cualquiera de nosotros estaría tentado en vez de rey G7 a ir con el rey. Es decir, jugamos rey F7 para entrar con el rey a apoyar el peón G, ¿por qué no lo hacemos? Fíjense una variante posible que podría acontecer. Fíjense la diferencia con la posición inicial. La torre del blanco, que no hacía gran cosa en E1, ahora cumple una función muy importante, corta al rey negro, permite avanzar el peón E, que ahora es tan peligroso o más que el peón G del negro. Y el peón de E4, el peón doblado, que en principio es malo, le está sirviendo al blanco para escudar y que su peón pueda avanzar. Por eso es que Topalov juega rey G7, porque cuando la torre entra, juega torre F7 y está defendiendo la base. Y a la idea ahora sí es jugar rey G6 con su base defendida. Enlenteció el contrajuego de Polgar y ahora el peón puede seguir avanzando ayudado de su rey. Obviamente no se podía en esta posición cambiar torres, ¿verdad? El final de peones con ese peón más simplemente está ganado por el negro en forma muy fácil, ¿no? Pierde un tiempo y ahí bueno, tiene que retroceder, mi rey va a entrar y el peón avanza y después el rey se va a ir a comer todos los otros peones. O sea que Judith Polgar volvió con su torre a D1, rey G6, torre D8 y el peón empieza a avanzar. Como dice Martín, la torre en F7, la torre del negro, fíjense qué buena es. Corta al rey blanco, no lo deja pasar para luchar contra el peón G pasado y defiende la base. O sea que Topalov pensó todas las posibilidades activas para él. ¿Cómo gano? Bueno, si tengo un peón más y es el peón G, tengo que avanzar el peón G. Pero ¿cómo restrinjo las posibilidades de mi rival? Un error muy común es, cuando uno está viendo una partida de ajedrez, ver todo lo que uno puede hacer. Y lo ataco acá, y le entrego el alfil, y le doy hack, y le como la pieza, y ataco, y ocupo esa casilla, y armo, pero hay un libro entero escrito por Boretsky que dice, nunca te olvides que tienes un rival enfrente. Entonces, una de las cosas que él más aconseja cuando uno está jugando al ajedrez es ponerse en el lugar del rival. Si tú fueras tu rival, ¿qué harías? ¿Qué plan harías? ¿Qué intentarías? ¿Qué piezas cambiarías? ¿Qué estructura de peones? ¿Qué amenazas podrías generar? Y ver todo desde el punto de vista del rival ayuda
a lo que se llama la función profiláctica, es decir, a prevenir los planes del rival. Si yo tengo una jugada, por ejemplo, volvamos a esta posición. Si yo solo pienso en lo que yo quiero hacer, que es avanzar el peón G para ganar y apoyarlo con mi rey, en esta posición jugaría rey G6. Si pienso en lo que quiere hacer mi rival, que es entrar con la torre, es mucho más fácil que se me ocurra esta jugada de Topalo de rey G7, y a torre de 7, torre F7 y recién ahora rey G6. Entonces, ¿qué hizo Topalo? Una maniobra preventiva, le quitó todo el contrajuego a Judith Polgar y ahora tiene una torre excelente que cumple funciones defensivas, defiende la base de mi cadena de peones y cumple funciones ofensivas, corta al rey rival para que mi peón G pueda avanzar. Es decir, si nosotros podemos hacer unas jugadas que simultáneamente estén dentro de nuestro plan y a la vez le impidan o le limiten los recursos al adversario, vamos a estar jugando mucho mejor y vamos a alcanzar un nivel más alto en el ajedrez. Bueno, vamos a ver cómo terminó esto. Bien, hay unos jaques, el peón va avanzando, el rey va avanzando. Si lo dejo, evidentemente ese peón corona, así que Judith intenta... Se rayó la pantalla un poco, me dice Santiago Martínez. No tengo idea qué puedo hacer, disculpa. ¿Pero se ve todavía? ¿Se ve bien? Ok. Le decía que Judith intenta el último recurso, es decir, en esa posición simplemente mantenerse a la defensiva, no tenía esperanzas. Lo último que puedo intentar hacer es capturar el peón de E6 para sacar un peón E pasado. Y acá es otro momento instructivo. Fíjense que si nosotros hacemos una jugada como torre E7, torre 7 sería una jugada muy mala. ¿Por qué sería una jugada muy mala? Nicolás Kulik dice que es muy pasivo. Sí, pero a veces hay que estar pasivo, depende de la posición. Bien, es decir, esa jugada es mala por varios aspectos. Primero, hace lo que dijimos que no tenemos que hacer, o sea, pone la torre casi en la posición más pasiva que puede estar y deja de cortar el rey. O sea, no perdemos el peón G, porque acá están sugiriendo rey F4 que dicen que amenaza mate y amenaza comer el peón G. Pero a rey F4 simplemente las negras podrían jugar torre F7 jaque y obligan al rey negro a volver a E3, volvimos a la posición. Pero aunque no jugara F4, imaginen, no sé, que juega rey F2 el blanco. Y ahí el rey dejó de estar cortado, pasa a colaborar. Ah, tiene razón, al torre F7 jaque, el blanco puede tapar con torre F6 y no se puede comer porque se pierde el final de peones. Correcto, mi variante fue incorrecta. Era todavía peor de lo que decía torre 7. Aún con rey F4, el rey y la torre colaboran en la lucha contra el peón G y ahora está complicado progresar. Pero lo que decían ustedes es correcto. Rey F4 y a torre F7 jaque existe la posibilidad de torre F6. Lo cual obviamente no se puede cambiar. Bueno, no sé si no se puede cambiar, ¿no? Porque torre por peón por G3. F7, G2, corona, corona, jaque, mate, da en H8 el blanco. Tenés razón, no se puede cambiar. Habría que jugar torre H7 para evitar el mate. Y acá
Perdón, vamos a volver a esa posición. Y evidentemente se le complicó la partida al negro acá, ¿no? Es decir, torre 7 sería una jugada muy mala por todo esto que estamos viendo. Entonces acá Topalo vuelve al principio este que la torre tiene que estar activa y entonces ahora sí, torre F3 jaque, rey E2 y una vez más no come el peón, activa el rey jugando rey G3, otra jugada buena. Se podía comer el peón, otra vez, miren un poco cómo sería la eventual variante. Y curiosamente acá el negro tiene una única jugada para ganar, que es torre E2, que es la que gana. Ninguna de las otras jugadas gana. Puede que no fuera una jugada tan difícil de ver, puede que sí. Topalo en vez de eso jugó rey G3, Judith come, rey F4. Ahora vamos a ver jaque. Lo que quería hacer Topalo con toda su maniobra era pasar con el rey al flanco dama, y ahora su torre controla la coronación del peón rey, defiende a su peón de G3 y simplemente el rey negro pasa para el flanco dama y se va a comer todos los peones. Por eso en esta posición Judith Polgar abandonó. Pero yo creo que este ejemplo es un ejemplo muy bueno de cómo lo más importante en estos finales más complicados de Torres es fundamental la actividad de las piezas que nos quedan, que es el rey y la torre, cómo el quedar pasivos nos puede conducir a la derrota y cómo siempre hay que intentar que nuestras piezas jueguen lo más posible. Vamos a ver un ejemplo más. Pero para ver ese ejemplo les muestro antes una posición que es muy famosa. No sé, ¿alguno de ustedes la conoce, esta posición? León dice que no. A Martín le suena, a Nicolás Kulik no le suena. Bueno, esta es una partida, un final muy famoso que quizás hoy no impresionara tanto y en su momento sí. Es una partida de Capablanca con Tartacover en Nueva York 1924, en que juega el blanco, ¿no? Le acaban de jugar torre C3. ¿Qué jugarían ustedes con blancas acá en esta posición? A Sol también le suena, pero no se acuerda. Martín la conozco, pero no me acuerdo tanto. Nicolás Kulik sugiere rey H4. León Caldarelli creo que también. Porque dice rey F4, pero asumo que es rey H4. Rey F2, dice León, perdón. Bueno, en su momento este final impresionó mucho precisamente por eso. Es decir, parece que el problema de rey H4 es que me van a jugar torre F3 y me están comiendo el peón F. Y entonces una idea prudente podría ser jugar rey F2. Fíjense que el blanco tiene peón de menos en esta posición,
Pero el peón G pasado es un peón muy, muy fuerte y su torre también tiene una posición dominante que no permite al rey negro entrar en juego, lo tiene cortado ahí en la primera. Pero después de rey F2, el rey blanco también está cortado, no participa de la lucha y no se ve bien cómo podría ganar el blanco esta posición. Aún avanzo el peón G, pero el rey negro me lo bloquea y la torre sola con el peón no se van a ingeniar para poder coronar. Es decir, que después de rey F2 no se ve cómo progresa el blanco. Y por eso Capablanca en la posición inicial jugó rey H4. Como dice Martín, él dice que a torre F3 puede seguir rey H5 para activarse a costa de un peón. Exactamente, solo que a torre F3, que es como jugó Tartacover, más fuerte que rey H5 es G6, que lo está diciendo Santiago. A torre por rey G5, creo que la torre vino a E4, no sé si comió el peón, sí, vino ahí y jugó rey F6. Miren la diferencia, si el rey se hubiera ido a F2, la actividad del rey blanco, con relación a esta posición, fíjese que el blanco ahora tiene 2 peones de menos, pero es tan inmensa la diferencia entre la actividad de los reyes, e incluso de la torre, que el blanco está totalmente ganado. Incluso el peón F del negro le sirve al blanco como un escudo. Si el peón F no existiera, el negro tendría más chance de defensa pegando jaque en la columna F, jaque en la columna E. Si ponemos acá el Stockfish para que nos dé una valoración de esta posición, nos dice más 4,1, o sea, equivale a más de una pieza de ventaja. Esto es, el blanco está totalmente ganado, con la mejor jugada del negro que es rey G8. Si el rey va para E8 ya me está diciendo que es más 67,5. Lo que a partir de esa posición inicial, vamos a sacar otra vez el módulo. Insisto, en su momento impresionó mucho esta idea de capa blanca. Hoy es una idea muy común y cualquiera que haya estudiado un poquito de finales, enseguida se da cuenta que rey F2 es una jugada que no le permite al blanco progresar, le deja a su rey cortado, no participa en la lucha, y rey H4, por más que pierda un segundo peón, el rey está colaborando con amenazas de mate, con la coronación del peón G, y simplemente en 4 jugadas el blanco pasó a estar totalmente ganado. Este final, Capablanca Tartacover, dice Nicolás, antes la teoría de finales era mucho más reducida, ahora hay ayudas de todo tipo. Bueno, sí, la teoría de finales va creciendo a medida que se van resolviendo posiciones. También los módulos han cambiado la visión que teníamos de algunos finales, que se creía que tenían un resultado y se descubrió que era otro. Pero, insisto, lo importante es que recuerden estas ideas de actividad de las piezas. Este final específicamente nos va a servir para el último final de la serie que queremos ver. Sí, las tablas de Nalimov las vimos en la primera clase. Yo le digo que no siempre son muy útiles para el juego práctico, es decir, saber que en una posición hay mate en 67 o que un final de damas está ganado, no ayuda, o sea, me da la verdad de la posición, pero no me ayuda siempre a saber desde el punto de vista práctico qué es lo que tengo que hacer. Este es otro final de Topalov, del mismo mundial este de San Luis. ¿Quién mira un poquito y me dice quién está mejor en este final y por qué? Juegan las negras.
A Santiago le parece que están mejor las negras. A León Cardarelli le parece que están mejor las negras. Nicolás Kulik me dice, me apunta al peón D, o sea que asumo que me está diciendo que hay un peón pasado y que están mejor las negras. Bien, a ver, cuando evaluamos una posición hay que tener varios factores a tener en cuenta, ¿no? Es decir, las blancas tienen un peón de más. Tienen dos peones doblados, pero tienen un peón de más. Las negras tienen un peón pasado y, como estaba diciendo Martín, controlan la columna C, o sea, tienen una torre que está muy activa y la torre blanca parece estar pasiva. Está defendiendo ahí un peón de B4 que obviamente es débil. Sin embargo, es un final muy complicado, o sea, Nicolás dice que al rey blanco le cuesta pasar, es decir, el peón D es un peón pasado, pero también es un peón aislado, es un peón débil, que podría caer, o sea, si yo en esta posición tuviera el rey en vez de en G2, en D3, pero como dice Nicolás, le cuesta pasar al rey blanco. Eh, es más, hay todos unos análisis bastante complicados. Este es un final muy complicado y lo que yo no quiero es que nos perdamos en el tema de variantes, ¿no? Porque claro, después que termina el final, todo el mundo analiza, está horas mirando este final y dice, bueno, Torre C3 que jugó hoy no es buena, pero Torre C2 empataba y nos tiran por la cabeza con cientos de variantes y lo importante, lo esencial es los conceptos que están por detrás de todas esas variantes, ¿no? Parece que Torre C2 empataba, precisamente por ese tema de que al rey blanco le cuesta pasar. El rey blanco está muy inactivo y los análisis dicen que esta posición sería tablas. Sin embargo, Kasinanov, Rustam Kasinanov, que había sido campeón mundial de la FIDE en el sistema knockout, jugó Torre C3, que no parece que haya mucha diferencia con Torre C2, o sea, no deja pasar al rey, la torre está activa, sigo pudiendo defender al peón pasado, y acá Topalo lo primero que hace es torre B2 para que ya no exista la torre en séptima. Rey F1, rey E2, jaque, rey acá, torre C3. Y ahora, ¿cómo progresamos con blancas acá? Si es que queremos progresar, o sea, a ver, si estuviéramos jugando a tablas, imaginen que las tablas es un resultado que a las blancas les sirve porque ganan un torneo o clasifican para algo. Podríamos hacer un plan pasivo, es decir, me quedo quieto y le pregunto al negro cómo vas a ganar. Porque les pregunto a ustedes, ¿por dónde pasa el rey negro? Perfecto. Martín dice que no pasa y Nicolás dice no puede si no avanza el peón. Pero aunque avanzara el peón, cuando me juegue D3 jaque, yo juego rey D2 o rey D3, el rey negro no tiene por dónde pasar. O sea que si el blanco quiere esta posición, la empata. Pero blanco tiene peón de más y quiere jugar a ganar. ¿Se les ocurre alguna idea para jugar a ganar? Sí, Martín, el blanco controla las casillas de entrada, no solo con los peones B y E, que le quitan las casillas A5, C5, D6 y F6,
sino también con el peón de E4, que controla D5 y F5, y con el peón de G4, que además controla H5. Por eso es que la estructura de peones hace que el rey negro no pueda entrar por ningún lado. ¿Cómo podríamos hacer para ganar esta posición? O para ganar. No es que haya una línea forzada que les estoy diciendo juegan las blancas y ganan. Pero ¿habría algún plan para intentar ganar esta posición? León dice rey de 2 y porque rey de 2 no es un plan, es una jugada suelta. ¿Cómo progresamos después de rey de 2? Ah, bien. Ahí sugieren cambiar una torre, jugar rey de 2 para jugar torre C2. Si yo cambio torres, el final de peones, el peón D cae, o sea que podría tener grandes chances de ganarlo. A ver qué otras sugerencias hay acá. Bien, jugar F4. El tema es que si juego F4 directamente me puede caer el peón G, ¿verdad? Si rey de 2 para cambiar torres en C2, pónganle que el negro juega torre F3 y me está atacando F2. F3 primero y jugar rey F2 para jugar F4. Pudiera ser una idea. Topalo hace una jugada que ninguno de ustedes ha sugerido, que es torre A2. Que parece una jugada mala porque se está dejando, o sea, la torre por algo estaba en B2, cumplía la función de defender al peón B. Si la torre sale, me van a atacar al peón B. O sea que estoy entregando el peón de más que tenía. Vamos a ver un poquito cómo siguió. Bueno, evidentemente ahora cambió la cosa, ¿no? Antes el blanco, si quería, hacía tablas. Ahora digamos que quemó las naves. Ahora parece que los tres resultados fueran posibles. Puede ganar el blanco que activó la torre. En vez de tener una torre pasiva defendiendo el peón de B, ahora tiene una torre activa que corta al rey rival y que controla desde atrás al peón pasado de B. Pero, por otro lado, el negro ganó un peón y ahora tiene dos peones pasados. El de B5 y el de D4. Lo que pasa es que la torre negra está en una especie de sus, cuando sea, la torre si se mueve, pierde un peón. A ver qué es lo que escriben acá en el chat. No lo sostiene la torre sola. Fíjate que sigue estando el plan para el blanco de meter F4. E insisto, ahora la torre blanca que estaba pasiva en B1 está muy activa en B7. Y la torre negra que parecía que se comía todo el tablero, que dominaba la columna C, que apoyaba, está en la única casilla desde la cual defiende a sus dos peones. Es decir, el blanco está bien, no lo puede comer, pero si se mueve, cae uno. Si se cambia de columna, cae el peón B. Si se mueve por la columna, cae el peón D. Vamos a ver un poco cómo sigue la partida. Torre B2, F4, jaque, rey por, torre por G3, F5.
ahí tenemos el tema del el peón pasado que va a sacar el blanco. Torre por G4 y F6. Fíjese otra vez, con relación a la posición inicial, vamos a ir 12 jugadas para atrás. El blanco tenía peón de más, pero su torre estaba pasiva, el negro parecía estar bien. Es más, todos ustedes opinaban que el negro estaba mejor porque veían el peón pasado y veían la torre más activa. Sin embargo, 12 jugadas después, el blanco ya no tiene el peón de ventaja. Pero miren la diferencia en los reyes, miren la diferencia en las torres. Obviamente que el peón pasado es muy fuerte, fíjense que ahora el negro ni siquiera puede tomar G por F, porque eso lo único que serviría G por F es para darle la casilla E5 al blanco, ¿verdad? Entonces el blanco ahí con la casilla E5, después de peón por peón, entra con el rey y ya la partida está a punto de definirse, ¿no? Kasindanov jugó torre G1, torre por G7 y acá jugó B4, que en los análisis dicen que es la jugada mala. Hay una jugada muy difícil acá para hacer, que es torre C1, que la idea es precisamente cortar al rey blanco, que no pase. Y en los análisis llegan a esta posición, donde dicen que el negro tendría algunas chances de tablas, o el que comentaba la partida cuando yo la vi dice que son tablas teóricas. Yo creo que habría que jugar un final complicado, ¿no? Lo cierto es que jugó B4 y acá el rey se activa. Y acá empiezan los jaques laterales. Bueno, viene la maniobra esa siempre de dar 2 jaques para ganar un tiempo. Bueno, y ahí parece que me están dando jaques. Puede ser que el blanco simplemente estuviera ganando tiempo. Y ahí hace la jugada buena, que es rey F2. Esa jugada rey F2 en esencia es la misma idea de Capablanca. De Capablanca con Tartacover. Es decir, entrego el peón, pero ahora mi rey pasa. Entrega 2 peones en realidad. Pero el rey va a llegar a G6, en ese punto es exactamente la misma idea de Capablanca. Está escudado por el peón G, y por lo tanto acá abandona el negro porque el rey llega a G6 y le ganan, le amenazan mate y el peón F va a coronar y va a decidir. Bueno, espero que les hayan gustado estas clases, que sientan que hayan aprendido que son mejores ajedrecistas después de ver todas estas charlas de la fuga. Un abrazo grande a todos y nos estaremos viendo en cualquier momento. Saludos.